Códigos de Buen Gobierno para Administraciones Departamentales, por Carlos Petrella. Muchas gracias. Estamos en presencia de algo que es bastante intangible, entonces es difícil a veces aterrizar los intangibles. Y a veces la gran dificultad no es declarar el deber ser de cualquier organización, sino que ese deber ser se traduzca en cuestiones concretas, específicas, que mejoren las prestaciones que da en el entorno en que las da. Hablar de buen gobierno no es como de seguridad informática en la cual empezamos a preocuparnos hace 50 años. Hablar de buen gobierno lo vivíamos en el Tigris y en el Ganges, lo vivimos en Egipto, lo vivimos en Roma, lo vivimos en la Revolución Francesa, lo vivimos en el replanteo de algunas monarquías, lo vivimos en los procesos de independencia de los países latinoamericanos, o sea que el tema buen gobierno está instalado hace un montón de tiempo. La idea es reflexionar un poco sobre ese buen gobierno junto con ustedes y tratar de ver algunas cosas que serían fundamentales a nivel del Uruguay y específicamente a nivel de administraciones departamentales. La aproximación que quiero desarrollar con ustedes es trabajar en principio exclusivamente sobre algunos conceptos. ¿Qué justifica y fundamenta que haya un código de buen gobierno? ¿Cuáles serían las consideraciones claves para diseñarlo? Y ¿qué estructura debería tener un código de buen gobierno? Algunas lecciones aprendidas y comentarles algunos casos y algunas reflexiones sobre eso. El tema buen gobierno empezó a tomar preeminencia hace 10 años cuando todo el mundo hablaba de gobernar y nadie establecía qué es algo bien gobernado. Bueno, entonces las reflexiones iniciales a nosotros nos van a llevar primero por ese lado. Por la idea de gobierno y gobernar, y si tenemos claro qué es gobierno y qué es gobernar, vamos a tener claro cómo hacer eso bien. El problema es que a pesar de que parecería muy sencillo qué es gobierno y qué es gobernar, no nos hemos puesto de acuerdo los uruguayos. ¿Por qué? Porque se nos mezclan las pilas respecto de qué es gobierno y qué es gobernar. Y el otro tema importante es, como aporte, que gobernar es algo tan delicado que dárselo a cualquiera, por mejor persona que sea, sin que el resto preste el consentimiento, es un error. Es lo que dice Lincoln, que a mí me parece muy interesante. Nadie es demasiado bueno para gobernar sin que otros lo autoricen. Y esa es la esencia de cualquier modelo democrático, a nivel nacional y a nivel departamental. Le prestamos al intendente, le prestamos a nuestro presidente algunos derechos y prerrogativas, se los prestamos nosotros y para que lo haga con nuestro consentimiento. Y la democracia lo que implica es que se lo prestamos y que se lo podemos quitar. No que ese modelo nos va a llevar a gobernar bien, es que mantenemos en quienes prestan eso cierto nivel de control, que en general lo hacemos a través de elecciones libres en las cuales le decimos nos gustó y te reafirmamos, o no nos gustó y buscamos otro. El problema de gobernar es que si uno mira toda la teoría que hay atrás, es como establecer una dirección para algo. Podemos hablar de gobernar una empresa, una universidad, el Estado, un banco. Y el otro tema importante es, gobernar no es decir que yo voy a cumplir con determinado tipo de cosas. Es tener la autoridad para hacer que sucedan las cosas de una determinada manera. Entonces, el que gobierna es el que tiene la posibilidad de hacer que algunas cosas sucedan de una determinada manera. Y por supuesto, si suceden de la manera correcta, pensaremos que es buen gobierno, y si suceden de la manera incorrecta, pensaremos que no es buen gobierno. Y a su vez, cuando hablamos de gobierno, hablamos de quién hace eso. Y básicamente, lo que hablamos de quién conduce eso y cómo lo conduce. Cómo hace el ejercicio de poder. Y en definitiva, por extensión, se llama gobierno al órgano que hace eso.
cualquier comunidad política, y puede ser una empresa, puede ser, en ese caso, el gobierno de la empresa, puede ser la intendencia, es el gobierno de la intendencia, y puede ser el gobierno nacional. El tema es, que a mí me preocupa bastante, es que nosotros confundimos gobierno con administración en Uruguay. Y eso es una tragedia, y voy a tratar de ponerle algunos ejemplos. Primero, hay dos visiones de lo que es administrar. La primera es la que aparece hace 100 y pico de años, que dice, bueno, podrá ser una ciencia, podrá ser una técnica que te sirve para planificar, organizar, dirigir y controlar. Esa es una definición funcionalista, que viene de la época de Fayol. Pero el concepto nuevo de administrar es hacer que una organización cumpla con los propósitos del administrador. La definición de arriba es funcionalista. La visión de abajo es orientada a resultados. Pero tanto asociamos nosotros la administración a la funcionalidad, que los que hacen la administración de algo, por ejemplo el Estado, ¿cómo le llamamos? Funcionarios. O sea, que hacen una función, como si hacer la función fuera administrar. Yo reflexionaba cuando venía para acá, ¿por qué no le llamamos resultarios? Porque si pensáramos que la forma de administrar es la segunda, entonces no deberían ser funcionarios, deberían ser resultarios, o sea, los que cumplen un resultado haciendo algo. Eso de todas maneras podría discutirse, porque ¿cómo le va de señor resultario? Queda mal. ¿Cómo le va señor resultario? Queda medio mal. Pero en definitiva lo que nos pasa es que a veces sustituimos la idea de función de algo por la idea de que tenemos un compromiso por hacerlo. Pero la tragedia de los hábitos, yo diría, uruguayos y latinoamericanos, es que confundimos gobernar con administrar. Y les voy a poner un caso típico, además que lo he sufrido durante 15 años. Yo durante 15 años fui directivo de la Universidad de la República. Directivo de la Universidad de la República es ser consejero. ¿Por qué llegué a consejero? Porque un conjunto ingenuo me votaron. O sea que en un régimen democrático me llevaron hasta allí. ¿Y por qué me llevaron hasta allí? Porque el modelo de la Universidad de la República es un modelo de cogobierno. O sea, que se reúne un conjunto de demos, tres demos, los estudiantes, los egresados y los docentes, para gobernar. Pero en realidad no hacen eso. Y yo le digo que estuve 15 años así, administran. Entonces, en realidad, nosotros tenemos una universidad que vende el concepto de cogobierno, pero es un concepto de coadministración. O sea, no gobiernan, administran. ¿Por qué? Porque el 95% de lo que hace un consejero es tomar decisiones administrativas. O sea, el salario de las horas de esto, si cumplió, si no cumplió, si se cerró, si no, si pasó tal cosa, si hay tal hay que extenderlo, no hay que extenderlo, si hay que renovarle, no hay que renovarle. Eso no es gobierno, eso es administración. Bueno, una de las grandes desgracias que tenemos nosotros es que concebimos gobierno como si fuera administración. Y los mezclamos, que es como llevar el tema más arriba donde debe ir. Entonces, por ejemplo, el gobernante no gobierna, administra. Y se administra capaz que no tiene ni la capacidad ni la posibilidad de hacerlo. Y entonces tú te ves, por ejemplo, que un intendente, un presidente de la República, en vez de estar discutiendo las cosas relevantes, de repente dedica el 70, 80, 90% de su tiempo a discutir sobre la redondez de la cucharita de café sobre repercusión internacional. Y a veces uno queda prisionero de eso. Yo repasaba cuando pensé que tenía el antídoto, porque llega finalmente uno de ser gerente y llega a ser director de algo. Es muy difícil tener el antídoto para evitar que alguien te gobierne la agenda y te quite la posibilidad de gobernar. O sea, yo me acuerdo cuando fui gerente general del Correo, me pasaba administrando. Las decisiones de gobierno que uno podía tomar eran mínimas. Nunca fui ministro y nunca fui presidente de la República, pero me imagino que una de las grandes corsets que uno tiene es si realmente tiene la oportunidad de gobernar o si simplemente está administrando. No es que administrar esté mal, es que es una capa inferior en la toma de las decisiones. ¿Y qué es lo que pasa? Es que se vacía la capa de arriba.
No es que uno como presidente no administra las cosas o las tiene que hacer, pero si resulta que un presidente o un intendente dedica su 95 o 99% de su tiempo a administrar las cosas de gobierno, las cosas que hacen a la esencia, no las hace nadie. Y entonces podríamos llegar a la conclusión de que no administramos teóricamente nada, las llevamos. Y el tema entonces tiene que ver con qué propósitos y de qué manera los quiero hacer. Pero si esa capa de los propósitos no está bien definida arriba, administrar se convierte simplemente en llevar, traer, corregir horas, control de esto, compro tal cosa, no compro, las vi que tengo que comprar, son estas, son las otras. Vamos a analizar un fenómeno que se da, en Uruguay y en otros lados no se da, que las bombitas que están en los lugares públicos a menos de 1,70 m se funden más que las que están arriba. Solo pasa acá. O alguien se las lleva para la casa. ¿No? O por ejemplo, fenómenos extraños de evaporación que se dan de las nastas del Estado cuando se colocan en determinados recipientes. Se evapora un 30%. ¿Sí? Es un fenómeno de evaporación que se da en algunos tanques de camiones o servicios públicos, en otros no se evapora. Solo si es gasol que se evapora más. ¿Qué es un código de buen gobierno? Tiene que ser una guía para la acción, pero de las cosas más relevantes de la organización. Si no, sería un código de buena administración. ¿No? Se trata de un documento estratégico que debe desarrollar tanto cosas económicas como sociales, en armonía. Pero las esenciales, y que genere confianza en todos los que intervienen, los socios, los empleados, el mercado, la comunidad en general. Entonces, estamos hablando de un documento estratégico. Si convertimos el buen gobierno en un documento administrativo, lo bajamos de rango. Y si convertimos un gobernante en un administrador, lo bajamos de rango. No porque un buen gobernante no tenga que ser un buen administrador. Hay una cosa que me gustaba de Roosevelt que decía: ¿qué es lo que tiene que hacer Franklin Delano Roosevelt? ¿Qué tiene que hacer un buen presidente? Decir a dónde ir, es algo estratégico. Darse cuenta cuáles son las personas más apropiadas para que lo hagan y después tener suficiente autocontrol para no entrometerse mientras lo están haciendo. ¿Qué está definiendo? Gobierno. Cuando el presidente o el intendente o quien fuera se entromete para abajo, está administrando. No está mal que apague el incendio. Ahora, si eso es lo único que hace, entonces no hace lo que tiene que hacer. Es decir, señores, vamos para allá y para allá elijo los mejores colaboradores. Elegir un código de buen gobierno debería ser hecho en esos términos. ¿Qué justifica eso? Que las mejores prácticas reales de gobierno estén ahí, que haya transparencia en las actuaciones, en la base, por supuesto que se cumpla la normativa vigente y que la gestión sea eficiente y eficaz. Esto puede tener que ver con cómo se hagan las cosas más abajo, pero aquí tú marcas la senda y crear medios organizativos institucionales para que eso ocurra. Si un código de buen gobierno no desarrolla esas cuatro cosas, se queda trunco. Por ejemplo, si desarrolla las tres primeras y no desarrolla las últimas, no está definiendo de qué manera se van a hacer las cosas. Si no cumple, si desatiende la normativa legal y la eficiencia, no puede hablarse de buen gobierno. Si no es transparente tampoco. Y ojo que la transparencia en el buen gobierno no significa que no se tomen las providencias que planteaba Clara en términos de seguridad. Es otra cosa. Cuando hablamos de cómo diseñar esto, primer asunto grave que veo. En nuestro país, muchos códigos de buen gobierno que se intentaron, se notan que están hechos por un abogado para manejarse en un contexto muy específico y por lo tanto
no son fáciles de leer ni para el ciudadano, ni para el funcionario o el resultario, como quieran. O sea que lo primero que debería hacer es que el código del gobierno sea un documento que se pueda entender para el destinatario mayoritario de esas cosas. La otra cosa que he visto es, por ejemplo, que me ha preocupado muchísimo, es que he visto diseños de esos que son intercambiables. ¿Qué quiere decir que un diseño es intercambiable? Tomé el diseño de un gobierno de una empresa pública y si cambiaba el nombre de la empresa por otra, todo lo que había ahí era válido. ¿Qué quiere decir? Que era un código de buen gobierno para empresas públicas, pero no era un código de buen gobierno para OCE, no era para Antel, no era para Alberó. Eso tiene que tener de alguna manera un enfoque situacional. O sea, no sé, si yo desarrollo un código que vale para todos, entonces no me identifico con él. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Y tendría que abarcar temas de relacionamiento laboral. El tema del relacionamiento laboral es bastante delicado porque debería abarcar el tema del relacionamiento laboral, pero no en términos administrativos o jurídicos, debería abarcarlo en términos éticos. Y ahí habría que ver cómo se hace eso. Y la otra cosa importantísima es que cualquier compromiso de gobierno que no incluya resultados es una falsa. Porque ¿cómo puedo saber yo si un compromiso es bueno o malo si no tiene resultados? Y no tiene compromiso de resultados. Uno de los grandes problemas cuando declaramos esas cosas es la ausencia de compromiso de resultados. Si no hay compromiso de resultados, no es un código de gobierno. Después podemos discutir si no es un código de gobierno, puede discutir si es bueno o malo. No es un código de buen gobierno. Como uno decía, nosotros somos tan idealistas los uruguayos que ponemos los principios tan altos, que cuando decidimos ignorarlos ni siquiera tenemos que agacharnos para pasarles por arriba. O sea, una de las grandes cosas que tenemos en estos instrumentos es que los ponemos de manera tan etérea y tan arriba que son inmateriales. Entonces, ¿cómo combatir eso? Que exista un compromiso situacional con eso y que exista un compromiso de resultados. Si no, es inútil y además genera desconfianza en quien lo plantea. Un código que vale para cualquiera y que no compromete nada es lo mismo que esté que no esté. ¿Cómo haríamos para diseñar bien? Primer asunto, si la dirección no está involucrada en un código de buen gobierno, no camina. Y si no da la cara para que se cumplan los compromisos establecidos, tampoco. Porque un código de buen gobierno es de gobierno. Y entonces el gobierno tiene que decir, yo estoy acá y doy la cara por estos compromisos. Los códigos de gobierno sin cara no existen. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tengo que romper el código de buen gobierno anterior? No. Lo que yo tengo que hacer es mostrar con un código de buen gobierno que puede ser bueno y puede traspasarse de una administración a otra, que pongo mi impronta. Y mi impronta es, señores, yo me comprometo a hacer esto de esta manera. Eso es sorprendentemente ausente en nuestros compromisos de gobierno en Uruguay, en todos los niveles, ¿no? Y no solo a nivel público, a nivel privado también. Que tú ves que no hay compromisos de nada, o por lo pronto las declaraciones son de nada, bolsas de anhídrido carbónico. ¿Qué son los programas de los partidos? Expresiones de deseo. Porque son expresiones de deseo, no son... Porque es diferente eso. Es diferente eso, porque eso, el código del gobierno, es código del gobierno cuando soy gobierno. Si yo no tengo la autoridad ni el compromiso para hacer, es una declaración de buenas intenciones, que no está mal, como mecanismo persuasivo para obtener votos o para llegar al poder. Pero cuando yo estoy ejerciendo el poder tiene dos cosas.
primero, como empezamos, que yo te lo di y te lo puedo quitar, que así funciona la democracia, y segundo, que estás allí no para hablar, estás allí para obtener resultados. Si vos tenés que decirme qué resultados vas a tener, y si tu código de gobierno es correcto, yo voy a poderme dar cuenta si sí o si no. También hay mezclas de Maquiavelo actualizado que te dice, bueno, te digo A, te digo B, o te digo C, y ninguna de las cosas las defino. Eso es lo que son estudios de escenarios. O sea, ¿es legítimo que un gobierno tenga estudios de escenarios? Sí. ¿Es legítimo que tenga dudas? Sí. Pero un gobierno, cualquiera sea, departamental o nacional, que no diga, me comprometo a estos resultados, de esta manera, no está definiendo un gobierno. Bueno, es notoria la ausencia de esas cosas. El otro tema es que tiene que haber una institucionalidad que respalde algunas cosas. Por ejemplo, cuando alguien se sale de madre, ¿quién le llama la atención? O sea que tiene que haber unos lugares donde eso ocurra y que no sea la vía administrativa. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de código de buen gobierno y de bueno, hablamos en términos de cuestiones éticas y axiológicas. Entonces, llamar a responsabilidad a alguien a través de, cuando hizo una mala compra, a través del TOCAP, es legítimo, pero no tiene que ver con el buen gobierno. Tiene que ver con otra cosa. Nosotros podríamos analizar en términos de los procedimientos de compra actuales, si hubo errores o omisiones en los últimos negocios de Pluna. Pero hay algo que está arriba de eso, que es si eso estuvo bien hecho o no. ¿Y cuál es el nivel de responsabilidad del que tuvo que hacerlo? Eso es buen gobierno. Y eso es una cosa que es muy importante. Es buen gobierno para la derecha, para la izquierda y para el centro. Es buen gobierno. Porque si eso no está, resulta que hoy todo está bien. Todo está bien en todas nuestras instituciones y sabemos que hay cosas que no están bien. Por citarle dos, no vuelan los aviones y nuestra educación deja bastante que desear. Por citar dos cosas que hacen a problemas de soberanía. Por ejemplo, que OCE presta un servicio humano esencial, que es el agua para que vivamos, el agua potable para que vivamos, y con todo el respeto que me merece Antel, es un servicio de otro nivel. Entonces, tal vez en el otro servicio se tenga que marcar más el aspecto económico-financiero. En el caso de las intendencias, van a haber híbridos. En algunos casos en que tiene que haber no digo una ignorancia, una puesta en segundo lugar del tema negocios para atender, por ejemplo, problemas de inserción social de la gente, problemas de marginalidad. Eso no se puede medir en dinero. Pero hay cosas que sí hay que medirlas en dinero. Entonces, las intendencias tal vez tengan ambas. La otra cosa importante es que tiene que haber una forma de administrar el buen gobierno. Hay cosas para administrar el buen gobierno que están definidas en la Constitución. Un intendente no puede hacer lo que quiere. ¿Verdad que no? Se mezclan ambas cosas. Justito. El deber debería estar acá. El deber ser debería estar acá. El otro tema es cómo interactúan en términos institucionales. O sea, ¿qué responsabilidad tiene el intendente? Éticamente hablando, ¿qué responsabilidades tiene su cuerpo de dirección superior y qué responsabilidades tiene más abajo? ¿Y cómo se definen esas? Y si hay documentos relacionados con eso, cuáles son y cómo caminan. Y después puede haber una cosa que es interesante, que en algunos países no las ponen, sobre todo en los países anglosajones, porque está claro cuáles son las definiciones básicas aplicadas. En nuestro país, por ejemplo, que algunas definiciones no las tenemos claras. ¿Por qué no las tenemos claras? Porque hay tres distintas para la misma cosa. Entonces, es bueno tener un glosario de qué entendemos nosotros por tal cosa. Y que aparezcan responsabilidades en dos niveles. La interna de la intendencia o la interna de la empresa pública, la interna del país, y las responsabilidades sociales emergentes del contexto también.
¿Cómo se hace en términos de eso? Bueno, no puede haber un código de buen gobierno si no hay políticas de buen gobierno claras. Ahora, las políticas de buen gobierno no son las políticas de un gobierno. Debería haber acuerdo en este país qué es política de buen gobierno para una empresa pública, independientemente de que esté gobernando el Frente, esté gobernando el Partido Nacional, el Partido Colorado, o lo mismo la Intendencia que esté gobernando. ¿Por qué? Porque eso es la institucionalidad. Si las políticas no están claras, un código no lo va a solucionar, porque es pedirle algo de menor jerarquía que solucione algo que la jerarquía superior no maneja. El tema es que no debería ser declarativo. He visto enorme cantidad de códigos declarativos que no establecen responsabilidades. Les pongo un ejemplo. Los uruguayos abundamos en principios que no aterrizan en nada. Por ejemplo, si un gobierno departamental dice que va a hacer una política de transparencia, esa política de transparencia le va a exigir a ese gobierno y a los sucesivos determinadas cosas. Por ejemplo, he visto algunos gobiernos que publican los planes, pero no publican los resultados. O publican de manera selectiva los resultados. Los buenos los publican, los otros no los publican. Entonces, cuando uno habla de una política de transparencia, debería haber una obligación de dos cosas. Una obligación de decir lo que voy a hacer y una obligación de dar testimonio de lo que hice, públicas ambas. El otro tema es, aspectos de administración deben quedar claramente definidos. Porque uno dice, bueno, pero yo lo informo. ¿Cuándo? Lo informo al principio y cuando me voy. Yo diría que en actos de gobierno de este tipo, por ejemplo, si pensamos en una intendencia, estaría bueno que lo anuncie al principio y al final de su periodo de gobierno y que lo anuncie año a año. Me comprometo este año a esto y al final del año, cierro el año y digo, hice esto y esto no lo hice. Si no, no hay transparencia. Entonces, si declaramos transparencia, eso tiene que haber. Y si no, no declaremos transparencia. Y lo mismo si declaramos eficiencia. En definitiva, ¿cómo justificamos la eficiencia? El otro tema es, los aspectos institucionales relacionados no pueden quedar sin establecerse. ¿Qué quiero decir con eso? Que si hay controversias, ¿quién las dirime? ¿Quién dirime las controversias del buen gobierno? Por supuesto que hay algunas que si uno no dice nada, ¿dónde termina eso? Termina en la prensa, en el Parlamento, ¿no? O en las cámaras legislativas a nivel de gobierno nacional, o si no, en las cámaras departamentales. O en cualquier lado. Ahora, eso es insano, porque si eso es así, no estamos asumiendo la responsabilidad de que acá haya algún aspecto institucional de eso. Y si no, nos queda simplemente la justicia o el cargo público, que son las dos que estamos usando. Tenemos un problema. El cargo que solemos usar puede ser injusto y la justicia puede ser muy lenta. O sea que tiene que haber algunos instrumentos de estos para mejorar el gobierno. Y es sano que los construyamos y una de las grandes dificultades es construirlo independiente del gobierno que está. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? No puede haber un código del gobierno del frente, uno del Partido Colorado o del Partido Nacional. Tiene que haber un código de buen gobierno que tenga suficiente acuerdo para que esa sea la estructura que rija el buen gobierno, independiente de la impronta del gobierno tal o del gobierno tal, que tiene su derecho a manejarla, y de hecho para eso fue elegido, ¿no? Pero que no borre, en esencia, cuál es la institucionalización de eso, porque si no, cada gobierno rompe lo que hizo el anterior y la sociedad no progresa. Uno de los grandes problemas que he visto en algunas alternancias es que si uno tiene un gobierno de 5 años, no puede pasarse 3 años investigando las irregularidades del anterior. Un año para planificar, y entonces cuando empieza, se fue, y viene el siguiente que lo investiga él. Entonces en realidad no gobierna, apenas administran la crisis. Que creo que es un ejemplo de lo que nos está ocurriendo mucho. Nos estamos volviendo administradores de crisis. Pero antes, en un momento de más inestabilidad, las crisis no eran tan profundas, pero hoy tenemos crisis enormes. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los argentinos? No para recibirlos acá como turistas. ¿Qué hacemos con los argentinos si nuestra estrategia soberana, vinculado con convertirlos en un hub logístico regional, le tenemos que pedir permiso a ellos? Entonces, hoy deberíamos ver, por ejemplo, que un puerto de aguas profundas
es un problema de soberanía, no de negociación. O sea, si el Uruguay va a sobrevivir como polo logístico, es un problema de soberanía que lo haga. Y lo tiene que colocar en un lugar que no tenga que pedir permiso. Si hay una soberanía que tiene que quedar clara en el corto plazo, es la logística, yo diría que junto con la energética, que no la tenemos resuelta, y la otra que no la hemos resuelto es la soberanía educativa. No tenemos un código de buen gobierno de la educación de este país. De hecho, no tenemos ni siquiera un código de administración. O sea, no la gobernamos y no la administramos. No es que lo hagamos mal, no lo hacemos. O sea, hemos mostrado que somos incapaces de gobernar y administrar, y no quiero generalizar, la educación media de este país. Porque la educación primaria tiene altos y bajos, y la educación universitaria no es toda igual. Ni siquiera dentro de la Universidad de la República. Hay lugares que son de excelencia y otros de relativa mediocridad. ¿No? O sea, no lo hemos hecho. El otro tema importante es que los aspectos de comunicación deben ser entendidos, porque esto es un instrumento de comunicación. Porque o hay buena comunicación o no hay credibilidad para poderlo hacer. Y el otro tema es que para que los uruguayos hagamos eso tiene que haber un cambio cultural. Y es un cambio cultural que nos debemos todos. Porque tenemos una suerte interesante en los últimos 20 años, que han alternado todos los partidos políticos. Y entonces hemos visto sus fortalezas y sus miserias atravesando la sociedad. ¿Qué quiero decir esto? No hay nadie que pueda reivindicar que es muy bueno y que no le dieron la oportunidad. Todos tienen sus cosas buenas y las otras, y ven que nuestras miserias no son frente amplistas, no son coloradas, no son blancas, no son de Peñarol ni de Nacional. Atraviesan nuestra sociedad y estos instrumentos nos los debemos nosotros más allá del gobierno que tengamos. Más allá del circunstancial gobierno que tengamos. Y si lo hacemos con inteligencia, lo tenemos que hacer para que sea tan fuerte que no sea necesario cambiarlo de un gobierno a otro. O sea que cada gobierno, como decías tú, maneja su impronta, sus propios resultados, pero con un marco regulador que lo haga creíble. En términos de buen gobierno. Yo creo que eso es esencial. Algunas intendencias se empiezan a dar cuenta. Algunas organizaciones del Estado se empiezan a dar cuenta. Otras no. Por ejemplo, está claro que esto no se entendió en las estructuras de enseñanza de nuestro país. O sea, no se entendió que hay que hacer esto. Que no se puede transformar la autonomía en autarquía para no comprometer resultados. ¿Cuáles son los resultados de meter esa guita en determinado lugar? Tiene que haber resultados comprometidos con nuestra educación superior, con nuestra educación media y con nuestra educación básica. No lo estamos haciendo. Y eso no es un problema de un gobierno, es un problema de soberanía nacional. Si, por ejemplo, el tema educativo no lo solucionamos en los próximos 10 años, somos boleta. El tema energético también y el tema logístico también, por decir tres. Yo creo que el tema de seguridad, que hoy nos duele mucho porque es una piedrita en el zapato y cada vez que pisamos nos duele, yo creo que se puede manejar en términos más situacionales, o sea, que hay cosas que las podemos manejar. Pero un país sin una educación que se sustente, un país que quiere ser polo logístico, sin la infraestructura logística, no se sustenta. Y un país que quiere crecer sin un desarrollo energético soberano no puede crecer. Y yo creo que algunas de esas cosas tienen que ver con empezar a armar estructuras de gobierno suficientemente buenas para que no sean desechadas por los circunstanciales cambios del poder político partidario. Porque si no nos pasa que hay un desgaste enorme. El gobierno revienta del anterior y se pasa 3/4 del tiempo sumariando, destituyendo, lo que fuera. Y cuando tiene claro lo que tiene que hacer, se le acabó el tiempo. Y la tendencia destructiva de todo eso, ¿saben cuál es? Todavía no hemos llegado. Es que si esto lo repetimos 3 o 4 gobiernos más, vamos a habernos olvidado de lo que pasó en el 72 y el 73 y empiezan a aparecer tendencias de nuevo a soluciones autoritarias. Y por eso coloqué la frase al principio de Lincoln. Nadie, ningún uruguayo es suficientemente bueno para que le demos permiso para que haga lo que quiera. Y cosas como esta evitarían que eso ocurriera.
un par de cosas que quería decirles. Es una tendencia en Uruguay, en empresas del Estado uruguayo, a uniformizarlo, lo cual no está mal. O sea que debería haber una percepción de lo que es buen gobierno en la empresa. ¿Qué nos pasó en los últimos 15 años? Que se parecen demasiado y perdieron su individualidad. Y en ese caso sería importante, por ejemplo, que recuperara OCE su individualidad, el BRO su individualidad, el BPS su individualidad. Y después hay un conjunto de organizaciones no gubernamentales que son muy pesadas en Uruguay, muy importantes en Uruguay, y ante las cuales no tenemos forma de manejar su transparencia. Existan esas cosas, es lo esencial. Y estamos soslayando muchas de esas organizaciones, algunas locales y algunas internacionales. ¿Qué nos queda como reflexión de un buen gobierno para el área departamental? Un buen gobierno para el área departamental es lo mismo que un buen gobierno para el país, porque funciona como un buen gobierno democrático, funciona con un poder ejecutivo, funciona con un parlamento, ¿no? Y lo que tiene es que tiene algunas funcionalidades bastante más acotadas. Que hemos logrado, por ejemplo, algunos principios de acuerdo que mostraban nuestra impericia para gobernar, para administrar. Cuando digo, por ejemplo, una impericia para gobernar los gobiernos departamentales, era la incapacidad de ponernos de acuerdo sobre las marcas y las patentes. Eso es de gobierno, no de administración. Yo creo que hemos llegado a un acuerdo de gobierno. El acuerdo de patentes, que podemos discutir si es bueno o malo, es un acuerdo de gobierno. De gobierno de todas las intendencias, que además, como fue demasiado difícil de llevar adelante, requirió apoyo del gobierno nacional. Es un acuerdo de gobierno. Ahora, muchas de esas cosas se deberían instrumentar a partir de cuestiones como estas para darle más institucionalidad. Porque la Constitución de la República sola no alcanza, las leyes solas no alcanzan. Tenemos que empezar a pensar de qué es buen gobierno y qué no. En algunos casos, por ejemplo, empieza a vislumbrarse claramente. En otros, ni idea. Por ejemplo, ¿qué es buen gobierno de la enseñanza secundaria de este país? NPI. Y digo ni pálida idea porque me están grabando. O sea, hemos renegado de un buen gobierno porque nos pasamos discutiendo de administración. O sea, nombramos a esto, nombramos a esto, hacemos esto, lo otro, ponemos una escuela acá, una escuela allá, se llueven los techos. Sí, eso es un problema de administración. Pero los de arriba no están claros. Sí, lo que yo quería hacerle reflexionar es sobre el doble nivel de ese tipo de cosas y de empezar a protegernos con estas cosas nosotros. Puede haber muchísimos otros antecedentes para hacer esto. Yo diría que a pesar de que las intendencias se parecen, la intendencia de Maldonado en la que estamos acá es diferente a la intendencia de Artigas. Y por su escala es diferente a la intendencia de Montevideo, ya solo por un problema de escala. Que uno no se puede contentar con definir estas cosas, sino encuentra la manera de aterrizarlas en una forma nueva. El tema de que esto, que es lo que estamos discutiendo acá no es un tema legal, es un tema cultural. Entonces los aspectos de comunicación, capacitación y entrenamiento para hacer así. Por ejemplo, estoy seguro que muchos, y yo me incluyo, que tengo un aprecio tan grande por la Universidad de la República que le perdono a veces cosas que no debería perdonar, en el sentido de cosas que están mal. Y una es la incapacidad para reflexionar sobre separar el gobierno de administración. Que eso está claro en la Universidad de la República, pero miren, por ejemplo, cualquier intendencia, yo alguna vez conozco un poco mejor, que se mezcla. Y la administración ocupa tanto que no se gobierna. Y a veces eso no depende solo de la habilidad del jerarca de turno. Yo siempre decía, cuando sea jerarca no me va a pasar. Por ejemplo, me hacía una agenda tan larga que me impedía gobernar. Por ejemplo, yo miraba la agenda que tenía como gerente general del correo. Parecía que estaba diseñada para que el gerente no existiera. O sea, que se pasaba discutiendo de cosas que no mueven el amperímetro.
Y eso te ocupaba, entonces bueno, tal cosa no la voy a hacer, tal cosa no la voy a hacer. Para tener tiempo para tratar de gobernar algo. Ahora, eso, ustedes deberían reflexionar, todos deberíamos reflexionar, ¿qué le pasa a las personas capaces? O sea, las ponemos en una situación en la cual le complicamos gobernar. Pero lo dice Mujica, lo dijo Sanguinetti, no solo por el tamaño de las cejas, no es más panzón que el otro. La dificultad enorme de ser presidente y querer gobernar y no poder, porque no decidimos cómo gobernar. Y entonces la administración nos come el hígado. Otra cosa importante es estas cosas no las resuelven ingenieros, no las resuelven abogados, no las resuelven economistas. Se resuelven en términos de muchas profesiones. No las resuelven solo los políticos, porque es una profesión. Entonces yo diría que enfrentar estas cosas implican equipos multidisciplinarios muy grandes. La otra cosa es si hay una semejanza entre desarrollar el código de gobierno o tener un plan de diseño de una organización. Yo creo que el diseño de una organización debería ser consecuencia de un plan de gobierno. Y eso es una de las reflexiones importantes. Ahora, la gente que se pone a diseñar cosas o a administrar sin definir a dónde quiere ir, está como los griegos. El que no sabe a dónde va, cualquier viento es favorable. Entonces, una de las cosas que tenemos que definir para empezar a ponernos de acuerdo con las cosas que hacemos peor los uruguayos, ¿qué queremos de la enseñanza secundaria? Porque si no sabemos lo que queremos en términos de gobierno, todo lo demás es vacuo. Y les cito el talón de Aquiles, que creo que tenemos conciencia colectiva de los uruguayos de que lo estamos haciendo mal. No solo porque no logramos enseñar nada, sino porque los echamos. Un sistema educativo que expulsa al 40% de la gente y a los que no los expulsa, les complica la inserción laboral, está fallando. Al 94% de la familia pobre. Sí, no, y además establece un sesgo horrible porque los que están expulsados y no tienen otros recursos se marginan. Los otros ponen guita y tratan de conseguir un salvavidas de la Titanic. Ahora, yo no me imagino un salvavidas de la educación en el Titanic del Uruguay hundiéndose. O sea, no es una solución que un 10%, un 20% de nosotros que tenemos guita podamos invertir en una enseñanza secundaria mejor para un gueto. No soluciona el problema del país. Eso es todo. En lugar de decir ronda de preguntas, diría algunas reflexiones ahí por ahí. ¿Alguien quiere meterle el diente? Allá, la compañera. Me ocurre, no me queda clara alguna cosa respecto de cómo funciona el nivel ideológico o el que está por encima incluso de lo partidario. Tú manejaste el tema de que está, obviamente, maneja la ética por lo de buen o mal gobierno. Y bueno, está relacionado con qué idea de hombre, con qué idea de sociedad. A ese nivel, te digo, no me queda claro, más allá de que he estado jugando distintos partidos políticos en estos últimos 20 años, detrás de esos partidos políticos hay una idea de hombre. ¿Cómo llevarla, plasmarla en el código de buen gobierno? Primer asunto. La idea de algo muy bueno en términos de persona o grupo es una cosa importante sobre la que tenemos que reflexionar. Pero separemos eso del tema de la ideología. No son como bolsitas. Todos tenemos. Lo que debe hacer una sociedad es darse cuenta de un costo que paga por eso. Por ejemplo, yo siempre pongo... Yo soy incapaz de ver imparcialmente un partido de que juega Peñarol. Porque tiene una carga ideológica y es ideológica, ¿no? Que me seca. Bueno, ¿eso es bueno o malo? Pero sí, que me seca y que implica una ceguera mía para analizar un partido nacional.
otra vez ganaron. Entonces, y se está repitiendo mucho, lo cual significa que uno... El problema es que se está acostumbrado. No es bueno decirle una Peñarol ahora. Ese es un tema. El otro me parece importante porque yo creo que cualquier política de buen gobierno tiene que tener una idea de la sociedad en la que queremos desarrollarla y la idea de hombre o mujer que queremos. Y aquí me la voy a jugar. Yo pienso que una de las cosas que aportó Marx para entender la sociedad moderna sigue totalmente vigente. O sea, la idea que en realidad una sociedad es la forma en que arbitra los conflictos asimétricos. O sea, los conflictos entre los que tienen poder y los que tienen poder. ¿Qué fue lo que le pasó a Marx? Que vio un conflicto claro entre los que tienen el capital, que están arriba, y los que tienen el trabajo, están abajo. Y que trató de arbitrar una manera de equilibrar eso. Esos conflictos siguen existiendo. Tal vez no le podamos pedir a alguien que vivió hace casi 200 años que entendiera otros conflictos enormes que iban a gobernar el siglo XX. Por ejemplo, los conflictos entre naciones. O sea, buena parte de los grandes conflictos que tuvimos entre naciones y estados son conflictos entre naciones y estados, en los cuales las clases se funden. O sea, tú miras las grandes conflagraciones de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y es difícil verlas en términos de capitalistas y clase obrera. O sea, tienen un componente de eso, pero también tienen otros componentes. O sea, hay otros conflictos distintos hoy. El otro tema importante es que están apareciendo cosas en la sociedad que nos están cambiando las reglas del juego. Y una de ellas en las que vivimos todos, que es la tecnología, no ya como un instrumento, sino como una forma de dominio cada vez más brutal. O sea, nosotros vimos por qué los españoles ganaron acá. Por dos cosas. Porque tenían la pólvora, tenían el caballo y tenían las enfermedades contagiosas. O sea, una sociedad que domina la tecnología de la guerra y la tecnología bacteriológica le gana a la otra. Fue lo que hicieron con los incas y con los... No eran mejores en términos sociales, no eran mejores en términos productivos. Los aztecas venían en picada, pero los incas no venían en picada. Ahora, le tiraron la guerra bacteriológica, minaron su capacidad productiva y le tiraron la fuerza del caballo y la industria bélica y se hicieron harina. Yo lo que creo es que tenemos que ver ahora. Siempre los conflictos van a ser asimétricos, pero no van a ser exactamente como hace 200 años. Por ejemplo, el trabajador no va a ser el mismo y el que controle el poder no necesariamente va a ser el capitalista que conseguimos hace 100 años. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que tener en cuenta, rescatando de la visión dialéctica, cuáles son los conflictos que tenemos a nivel mundial, cuáles son esos asimétricos y cómo queremos resolverlos. ¿Cómo queremos resolverlos en Uruguay? Y hay conflictos realmente importantes, porque por ejemplo... Disculpa, el conflicto hombre-tierra, si se puede decir el ecológico desde un punto de vista. Y lo traigo también porque el ejército zapatista es uno de los pocos que yo he oído que menciona el mal gobierno como su oponente político, digamos. Es que yo creo que el mal o buen gobierno tiene que tener que ver con la sustentabilidad. Un buen gobierno no puede ser bueno si no es sustentable. Y la sustentabilidad es bastante más grande. Es más, las únicas sociedades que han sobrevivido mucho tiempo son las que resolvieron ese problema de la sustentabilidad. Y a pesar de que subestimamos el tema agropecuario, es el que nos da comer. Yo estaba mirando cuáles fueron las sociedades que solucionaron el problema agropecuario
durante más de 500 años. Hay 3 en la historia de la humanidad, 3 solas. Una que tuvo una suerte brutal, que fueron los egipcios, porque sus metidas de pata, el Nilo se les arregla año a año, y no tenía una economía sustentable agropecuaria. Los segundos fueron los romanos, porque realmente solucionaron el problema en todo su imperio de la sustentabilidad. Y los terceros fueron los incas, es decir, que tuvieron un modelo sustentable de alimentación agropecuaria. No hay ninguno más, porque ninguno de los que tenemos hoy ha probado ser sustentable. Ninguno de los que tenemos hoy. Por lo tanto, son depredadores. Por eso es que yo pienso que deberíamos tener en los gobiernos departamentales, en los gobiernos nacionales, un componente importante de sustentabilidad, pero visto de una manera vívida. Hace Nina, que está acá con nosotros, tendría pañales. Y llegamos en casa, me dijo Martín, papá, nosotros somos una familia ecológica. Claro. Se me preguntó, ¿cómo? Yo me acuerdo que Clara estaba y vimos 10 minutos pensando y no hacíamos nada. Esto era ecológico, nada. Entonces, uno de los grandes problemas de hacer buen gobierno es que esas declaraciones, si yo digo en mi declaración que quiero ser ecológico, tiene que haber comportamientos y resultados que lo refrenden. Entonces, una de las cosas importantes que hay acá es que nosotros a veces nos descuidamos de que declaramos grandes cosas y después no las ejecutamos. Por eso los compromisos, los resultados tienen que estar, que los anglosajones no los quieren. ¿Sí? Reciclo 3 cosas. Ahora estamos reciclando cosas, o sea, hacemos pocas cosas, pero hacemos cosas de ese tipo. Entonces yo digo, como familia tenemos un componente ecológico, y ahora, como intendencia de Maldonado, tenemos, si esas cosas no las resolvemos, es mentira que lo tengamos. Por eso es que, si uno va a poner que tiene que haber un compromiso con el medio ambiente, tiene que tener acciones concretas que respalden eso, porque si no es mentira. Arriba de todo está la idea de hombre y la idea de sociedad que queremos. Yo creo que en realidad, por más que haya algunas desgracias circunstanciales en nuestro país, tenemos una idea de sociedad bastante permisiva, tal vez muy conservadora, en el sentido de que hay cosas que tenemos dificultades grandes para cambiar, notoriamente. Las estamos desmitificando en el sentido de que no creo que el estigma de que salgan de un lado o del otro salga, sino que tenemos que llegar a un acuerdo colectivo bastante importante sobre eso. Yo creo que algunos de estos instrumentos ayudan a profesionalizar en el sentido de lo que es profesionalizar, o sea, a darle una estructura de sustento que tenga credibilidad. Lo que planteó Clara a nivel de seguridad, yo digo, acá lo planteamos a nivel de algo más grande que la seguridad, porque la seguridad es un componente del buen gobierno, pero más arriba, y en definitiva es lo mismo. Lo que pasa es que estamos aprendiendo sobre buen gobierno. Y una de las cosas tristes que hicimos sobre eso en los últimos 100 y pico de años es que no lo miramos con enfoque sistémico. Entonces, el buen gobierno no está tan poquito en la Constitución, está un poquito en la ley de creación, pero nadie lo analizó como una realidad que tiene que operar con sinergia. Y eso es uno de los deberes que tenemos nosotros. Y después personalizarlo, porque una declaración de buen gobierno, sana, de OCE, no puede ser la de Antel. Porque es desconocer los propósitos. Yo me imagino claramente la necesidad de este país de que por problemas sanitarios no corte el agua, es una necesidad. Pero no me imagino lo mismo para la comunicación. Es otra cosa. Por más que es un bien social. Entonces, esas cosas deberían mostrar la diferencia de lo que es buen gobierno en OCE, lo que es buen gobierno en Antel, lo que es buen gobierno en el banco hipotecario, o lo que es buen gobierno en el país. Bien, si No sé. Si les parece, dejamos por acá, porque igual este tema es interminable. Y seguimos un poco con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias.